¿Qué es la discapacidad? Según la OMS, es toda restricción o ausencia debida a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen considerado normal para el ser humano. Puede ser temporal o permanente, reversible o irreversible. Es una limitación funcional consecuencia de una deficiencia que se manifiesta en la vida cotidiana. La discapacidad se tiene. La persona no es discapacitada, sino que está discapacitada. ¿Cuáles son los tipos de discapacidad? Son 4 tipos de discapacidad: motriz, cognitivo-intelectual, sensorial, que son auditivo, visual o cualquier otro sentido, y múltiple, es decir, que se puede tener más de una discapacidad. ¿Qué son los determinantes sociales? ¿Conoce sus antecedentes en México? La forma en que se ha concebido la discapacidad ha cambiado a lo largo del tiempo. Se ha transitado de un enfoque médico centrado en la rehabilitación a un enfoque con base médica, pero acentuando la idea de los derechos de participación en la sociedad de las personas con alguna discapacidad. En este último enfoque da relevancia a la obligación de los estados a transformar sus instituciones y a incidir en la opinión pública para lograr la inclusión y el desarrollo de dicha población. La perspectiva en torno a la discapacidad se modificó a mediados de los 70 al crearse el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, cuya finalidad fue el ofrecer asistencia social a las personas con discapacidad o con desventaja social. En los 80 se incorpora a los planes de desarrollo el compromiso de atender las necesidades de los diversos grupos, creando programas nacionales. En 1994 entra en vigor la Ley de Asistencia Social, creando estas acciones el primer vínculo directo entre trabajo social y las personas de esta índole. En este mismo año y hasta el 2000 se incorporaron en el Plan Nacional de Desarrollo los lineamientos y objetivos internacionales de las Naciones Unidas a favor de las personas con discapacidad, siendo uno de los avances más importantes en la creación de una política pública para este sector de la población. En el 2001 fue reformada la Constitución para incorporar un párrafo que prohíbe toda discriminación. En el año 2003 se publica la ley y se crea el Consejo para prevenir y eliminar la discriminación. En 2005 fue publicada la Ley General de las Personas con Discapacidad, que dictaba la creación de una institución que promueva, regule, vigile y evalúe las estrategias y programas. En 2011 se promulgó la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. ¿Sabías que? Actualmente se tiene un segundo eje dentro del Plan Nacional de Desarrollo, llamado México Incluyente, que habla sobre la desigualdad y discriminación, en la cual nos menciona los sectores más vulnerables como son mujeres, hablantes de lengua indígena y personas con discapacidad. Este eje busca generar esquemas de desarrollo comunitario a través de procesos de participación social, articular políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de vida de la población, proteger los derechos de las personas con discapacidad y contribuir a
su desarrollo integral e inclusión plena. El CONADIS elaboró el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el cual fue publicado el 30 de abril del 2014 y se integra por 6 objetivos, 37 estrategias y 313 líneas de acción. Los 6 objetivos del Programa Nacional son: 1. Incorporar los derechos de las personas con discapacidad en los programas o acciones de la administración pública. 2. Mejorar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios de salud, así como la atención de salud especializada. 3. Promover el diseño e instrumentación de programas y acciones que mejoren el acceso al trabajo de las personas con discapacidad. 4. Fortalecer la participación de las personas con discapacidad en la educación inclusiva y especial, la cultura, el deporte y el turismo. 5. Incrementar la accesibilidad en espacios públicos o privados, el transporte y las tecnologías de la información para las personas con discapacidad. 6. Armonizar la legislación para facilitar el acceso a la justicia, la participación política y pública de las personas con discapacidad. ¿Cuál es el panorama de la discapacidad en México? A pesar del reconocimiento de sus derechos, en México el mercado de trabajo se encuentra dominado por actividades económicas terciarias e informales, donde las protecciones sociales están ausentes o tienen una presencia débil, caracterizadas por su baja productividad y sus bajos salarios. Los programas de inserción social, los cuales ayudan a emplear a las personas con discapacidad, resultan problemáticos porque la condición del trabajador no garantiza la protección ante el desempleo y el subempleo, la enfermedad, la vejez, etc. Además de no contar con la capacidad para trasladar a la mayoría de las personas vulnerables a la zona de prosperidad y seguridad. La intervención con dicha población exige que se tome en cuenta el desarrollo personal, hábitos saludables y la motivación para así cubrir las necesidades biopsicosociales desde el interior de las personas. La familia es un factor determinante en nuestra población objetivo, la cual responde a una creación cultural y social que a su vez está establecido espacial e históricamente. La presencia de personas con discapacidad no solo distingue a una familia de otra, sino que además estas familias se visualizan como un engranaje de capacitados y no capacitados. Cuando ser una persona con una discapacidad es ser una persona enferma o anormal, la sociedad está incluyendo a la persona de una manera jerarquizada, es decir, asociar discapacidad con enfermedad porque la propia familia se autoadjudica unos rasgos distintivos. Las limitaciones o obstáculos del contexto y la etapa de vida de una persona con discapacidad pueden generar crisis en diferentes momentos y no solo en el nacimiento o en el conocimiento de la presencia de una discapacidad. La familia, al sentirse excluida y o discriminada por tener un miembro con alguna discapacidad, replican estas conductas hacia dicho integrante. Es posible identificar 2 factores que sí actúan de una manera particular en las familias de las personas con discapacidad: la pobreza y la violencia intrafamiliar. ¿Cómo interviene la pobreza en la familia? Individuos con discapacidad tienden a permanecer más pobres porque encuentran grandes dificultades para trabajar y participar en los procesos de toma de decisiones en sus comunidades. Personas que nacen con discapacidad y viven en la pobreza enfrentan un riesgo mayor de continuar pobres y de tener hijos que desarrollen enfermedades capaces de llevar a las discapacidades. Personas que viven en la pobreza tienden a adquirir discapacidades porque están constantemente expuestas a encontrar factores de riesgo en los determinantes sociales, como la mala nutrición, degradación de sus casas, inseguridad y violencia en la comunidad, además de la falta de servicios de intervención temprana, salud y educación. Las familias con un jefe de hogar discapacitado, con niñas y niños en edad escolar, encuentran mayores obstáculos de satisfacción de las necesidades materiales de existencia, debido a las dificultades del jefe de familia para la inserción laboral. No obstante, aunque la familia potencializa la vida independiente de su integrante, habrá otras personas que pueden ser un freno en el desarrollo de esta debido a sus prejuicios, ignorancia, indiferencia, etc. En este sentido, debemos recordar que la discapacidad no es solo una situación personal, sino que su abordaje trasciende más allá de la esfera individual y familiar, pues todas las personas, desde distintos niveles de responsabilidad y participación, somos parte de la respuesta. ¿Cómo es el aprendizaje de las personas con discapacidad? El aprendizaje a lo largo de la vida es fundamental para las personas con discapacidad intelectual porque supone capacitarse en recursos para sentirse bien, no distanciarse de las personas que nos rodean. Existen aspectos relevantes en este proceso de aprendizaje, tales como la educación escolar, la capacitación en habilidades de relación, el aprendizaje de estrategias de autocuidado y la formación para el empleo. ¿Qué es la escuela inclusiva?
Esta es una modalidad que beneficia a las personas con discapacidad y las principales dificultades con las que se encuentran las familias, apoyándolos para que progresen en el aprendizaje. Este funciona a aumentar la riqueza emocional del aula, ya que la presencia de grupos heterogéneos mejora el rendimiento y la convivencia de todo el alumnado, así como el aprendizaje de tecnologías de la información, creando una plataforma que nos iguala a todos en la sociedad, con la colaboración de las familias para una educación integral. La formación integral de la persona con discapacidad requiere que la familia y el profesorado formen un equipo coordinado debido a que el aprendizaje no solo es escolar, sino también emocional. Y te preguntarás, ¿qué se está haciendo? Bien, déjame te digo que existen diferentes tipos de programas implementados por el gobierno para facilitar los servicios a este tipo de población. Algunos de estos ejemplos son: en este ejemplo, nos detendremos un poco a analizar si realmente cumple con las funciones. Como pudimos notar, no siempre el gobierno llega a los objetivos deseados. Es por ello que se han creado diversas organizaciones para ayudar a este tipo de personas a cubrir las necesidades que el gobierno no puede satisfacerles. A continuación, se mostrará una entrevista realizada a un voluntario del Teletón, donde se intenta crear la cultura de la inclusión, esto como un ejemplo de lo que se realiza en una organización civil y el impacto que tiene generar una participación social. ¿Qué tal? Soy Ana y soy parte del staff de Club Amigos Teletón de CRIT Ciudad de México. Inclusión es que todos los individuos dentro de una misma organización sean tratados con respeto, con igualdad de circunstancias y que convivan todos al unísono y que no haya bolitas, como comúnmente lo decimos, sino que una persona pueda convivir con otra y con otra sin que tenga temor a sentirse rechazado o que lo vayan a hacer a un lado, y también sin importar su sexo, si en este caso presenta alguna discapacidad o no la tiene, sus preferencias y demás. Años formando parte del club de Amigos Teletón. Llevo ya un año como staff, año y medio, y bueno, es una experiencia muy padre porque permite a los jóvenes que se involucren con niños y jóvenes que tengan discapacidad, pero de manera en la que, por ejemplo, puedas convivir, puedas compartir gustos, sin importar realmente que si tiene alguna enfermedad o no la otra persona. Es un ambiente muy sano, muy padre. Aquí nos llevan a paseos, por ejemplo, a la Policía Federal, a Papalote, a lugares donde tal vez algunos de los niños nunca hayan visitado, por ejemplo, la Cineteca, ¿no? Y esto hace que sea un paseo emocionante. Se hacen porras durante cuando llegan los niños, cuando se ven los niños, a veces durante los paseos en sí, y bueno, convivimos mucho con ellos. Y básicamente nosotros, es lo que yo siempre les digo a los chicos cuando entran a club en las capacitaciones, porque se hace una capacitación antes de empezar con los paseos. Yo lo que siempre les digo es que ellos no vienen a ayudar a los niños, sino que nosotros terminamos ayudados por ellos, porque nos abren un panorama
increíble a sus vidas, nos dejan ver cómo es estar del otro lado, que tal vez nosotros sin discapacidad no podemos entender las dificultades con las que se tienen que transportar a diario, con las que sus papás tienen que lidiar, y realmente aprende mucho de ellos, de sus papás, muchísimo. Esto es en cada niño un ejemplo de vida increíble e inolvidable. Consideramos que las personas con discapacidad culturalmente se han visto afectadas por prejuicios sociales en los cuales se les excluyen, al pensar que no pueden llevar una vida normal. Sin embargo, como vimos durante el video, los determinantes sociales son parte fundamental para el bienestar social de la población, entendiendo este concepto como desarrollo del individuo no solo en lo económico, sino también en lo psicológico, social, cultural y hasta político. Aunado a esto, dichos determinantes también deberían estar asegurados por parte del Estado, a través de las políticas públicas y sociales que se crean en un margen focalizado con la intención de atender a una población en específico, concordando con la teoría residual. Sin embargo, el problema de las políticas sociales es que busca el crecimiento solo en el nivel de vida y no en la calidad de vida del individuo, al proporcionar como única solución programas que atienden hasta la inclusión con un apoyo monetario a las personas con discapacidad, sin ser eficiente y/o eficaz. Es por esto que la participación social es muy importante en los agentes sociales para la creación de instituciones u organizaciones que tienen como finalidad tener una incidencia en los pilares del bienestar social, donde el trabajador social tiene un papel muy importante desde el diagnóstico social hasta la intervención adecuada para satisfacer sus necesidades, ya sea como individuo, grupo, comunidad o región.